Hola, hola. Aquí estamos un día más para compartir con todos vosotros y bueno, y con Pepe, claro. Así que a ver si se conecta. Esto ya me parece que está funcionando ya en directo. Así que Pepe, Pepe, vamos para allá. A ver, ay, un momento, por favor. A ver, a ver si lo he hecho bien. Hola, hola. Ah, ¿Cómo se ve? divinamente. No, es que hoy lo he preparado un poquito mejor para ver, Sí, es sobre todo el tema del sonido, que se sí. interrumpe y demás, y he llegado a una conclusión que no sé si es cierta o no, que puede ser A la ver. distancia. O Ah, sea, que igual estaba muy lejos y ahora estoy más cerca y se... Digo, no, ¿dónde pues sí? probaremos a ver a ver, Sí, espera. bueno, Ah, no lo vale, no, sabemos. no. La Claro, cuestión que no sabemos. el último live creo que se escuchó algo mejor. Y es verdad que Sí, sí, también sí, lo tuve un poquito más cerca, ¿no? Así que sí. nada, ¿qué te cuentas? ¿Cómo estás? Bueno, bien, muy bien. Aquí, un poco empanada. Hoy estoy un poco empanada, así Sí, que nada, que fluya, que fluya sí, el bueno, empanamiento también. ¡Marisol! algo surgirá. Hola, Marisol, Julia, Hola, Janet, bienvenidas, no sé quién más por ahí. bienvenidos. Sí, sí, está entrando gente ahora. Hola, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidis, bienvenidos. Y nada, Bueno, Pepe, hoy vamos, bueno, tienes algo ahí sí, también. Si da sí, tiempo, quedaron dos preguntitas todavía vale, vale, por responder del otro sí, día, ¿vale? Entonces, si da tiempo, pues le daremos paso a sí, a eso, ¿vale? tiempo lo hacemos. Y si no, pues, bueno, resulta que eh, hace poco publiqué un texto que se llama, creo que se llama Mi eterna compañera. Ah, Eh, sí. y iba sobre Mm, la sombra, ¿no? La sombra siempre ha sido símbolo de ignorancia, de oculto, de oscuridad, mm, ¿no? De miedo, de pánico, ¿no? Siempre a la luz se la asocia con la claridad, la lucidez, etcétera, etcétera, ¿no? sí, Pero en este caso es una vuelta de tuerca. Y vamos a tratar de ver las cosas desde otro punto de vista. claro. Ambos, Le vamos a dar otro significado a la todo, sombra. todo. Sí, porque, claro, da igual. Claro, El significado que se le dé, en definitiva, da igual, ¿no? claro. Pero lo importante es que sepamos que puede haber otras perspectivas, ¿no? Y que no todo aquello Y que ves toda, moviéndose en la oscuridad es una serpiente, igual es una cuerda, y tampoco esa sombra que ves espontáneamente a alguien que te persigue, sino que puede ser, pues, la sombra de una señal de tráfico, ¿no? ¿Qué ocurre? ya, Que todo está en tu imaginación, en el enfoque o en el significado que tú no le quieras dar, sino que tú le das. Porque esto es sí, 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 una cuestión de querer o no querer, ¿no? Ya hemos dicho que esto es sujeto espontáneamente, no hay sí, un hacedor ni una voluntad. Si la hubiera, sería un mundo perfecto. Pero el hecho de que este mundo, porque tampoco es una cuestión de perfección o no perfección, sino el hecho de que seamos tan distintos y tengamos una visión, una perspectiva tan diferente uno de otro, significa que no hay ninguna válida y que cualquiera es recurrente y tan válida como la del otro, ¿no? claro. Y bueno, si te parece, empiezo leyendo ese pequeño poema y paso a la A explicación, ver, vale. que la explicación la quise titular La luz que ilumina el mundo, pero será al revés, la sombra que ilumina el mundo, porque vamos a dar ese giro o ese, Sí, esa vuelta, esa nueva visión, ese nuevo, esa esa otra otra visión. mirada, ¿no? Mira, Esa otra mirada, exactamente. El texto en sí, bueno, que está el último que tengo publicado en Facebook, y dice así, ¿no? Mi eterna compañera. Cuando canto, canta conmigo. Cuando río, ríe también. Cuando amo,
refleja mi ilusión. Cuando bailo, me sigue el ritmo. Cuando lloro, se acongoja conmigo. Cuando salgo, siempre me acompaña. Cuando creo, ella me cree. Cuando miro, mira también. Cuando duermo desaparece conmigo. Cuando huyo para reencontrarme, ella nunca se queda atrás. Camina y corre a mi lado. Jamás me abandona. El día que desaparezca, jamás sabré de su existencia. Ambos nos fundiremos en el sueño eterno. Pues sin mí, ¿qué sería de su existencia? Mi sombra, la única que nos va a acompañar durante toda la vida. Y el título de la ponencia o de la explicación, porque lo que voy a tratar es de explicar qué significa este poema, ¿no? ¿Qué sentido tiene la sombra, ¿no? Porque había muchas personas que cuando lo publiqué me preguntaban o decían, oye, claro, es que sin luz no hay sombra. Para que haya sombra tiene que haber una luz que ilumine, ¿no? Pero vamos a verlo desde otro enfoque distinto, que igual a algunos le puede sorprender. Y vamos a descubrir que la sombra no solamente no significa la oscuridad, ni significa la ilusión, o sí, pero lo que tratamos de descubrir es que probablemente la sombra sea lo único que hay y lo único que realmente toma conciencia de sí mismo. Y vamos a tratar, bueno, de explicarlo. Y si surge alguna pregunta o alguien que quiera compartir algo o que tenga alguna duda, pues no, ya lo sabe que, bueno, ya no sé si lo ha dicho en la entrada, No. que ponga las preguntas. Hoy no lo he dicho. Bueno, pues eso. Pero sí, que pongáis por favor las preguntas en el símbolo de interrogación. Eso. Si es que surge. Dice, el sujeto humano es el único animal que pasa por su vida buscando lo que no existe, en vez de vivir su efímera existencia. Esto es tal cual. El ser humano, exceptuando los bebés, los niños pequeñitos, se pasa toda su vida buscando algo que no existe, en vez de dedicar su tiempo a simplemente vivir esa existencia tan efímera y tan fugaz, ¿no? Mi eterna compañera, que es el poema que acabo de citar o de recitar, muy cortito y que para aquel que se incorpore o aquella que se incorpore, mi eterna compañera está en mi página de Facebook, en el muro. Acabo de leerlo, pero bueno, vamos a desmenuzarlo, vamos a diseccionarlo como un cadáver, ¿no? ¿Qué es lo que quería decir? Ya que ¿Sí? Es que cada vez que dices esto, me acuerdo de Jack el Destripador. ¿Sí? Que dice, vayamos por partes. Vamos a abrirlo ahí. Vamos a abrirlo en canal. Vamos a abrirlo en canal. Vale. Bueno, se trata de un símil, evidentemente se trata de un símil, aunque cada cual puede interpretarlo como deseo, como le guste. Yo lo escribí, lo dejé ahí, y esto pasa como los libros, ¿no? Tú lees un libro, el autor siempre está reflejando algo personal. Siempre un escritor refleja algo que es parte de sí mismo, porque lo que escribe procede de su mente. Luego el lector es el que va a adaptarlo, a hacer su propia adaptación, como el cine hace adaptaciones de novelas, ¿no? Cada uno es un propio director de cine y hace su propia adaptación, ¿no? Y todas las adaptaciones son válidas, porque lo que dice el escritor en definitiva es lo que él siente y está compartiendo un sentir. Y cada uno tiene derecho a interpretar ese sentir como le dé la gana. He visto, documentales sobre películas como Alien, el octavo pasajero, donde lo que los propios críticos no tienen nada que ver a lo que luego explica el director de cine, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, esto cada uno depende de la percepción de cada uno, ¿no? Pero lo que yo personalmente quise transmitir en este pequeñito poema, ¿no? Que se puede llamar un poema, es que actúes como actúes, pienses lo que pienses, la sombra siempre reflejará lo mismo. Es decir, tú saltas, tú caminas, tú ríes, tú actúas de determinada forma, pero la sombra siempre será una réplica, una repetición espontánea
simultánea de aquello que tú has pensado o de aquella forma que has actuado. Y siempre reflejará lo mismo. La sombra nunca va por independiente. Si tú no saltas, la sombra no salta. Si tú no mueves un brazo, la sombra no mueve el brazo, ¿no? Pues esta, la sombra, eres tú. El títere. Un títere para afinar. Un títere sin titiritero. Un títere carente absolutamente de volición, de voluntad. Y eso es la sombra. La sombra es un títere. Pero un títere que no está manejado por hilos, ni hay ningún titiritero manejando esos hilos. Es sencillamente algo espontáneo que emerge. Esa es la sombra, ¿no? Imagina un mundo sin espejos. Vamos a imaginar, ¿no? En esta lucubración, imaginamos un mundo sin espejos, en el cual no puedes verte. No hay espejo ninguno donde tú puedas ver tu reflejo. La autoconciencia, la capacidad de pensar que estás pensando, eso sería la sombra. El único reflejo que puedes percibir. Nosotros que percibimos, si no hay un espejo, si no existieran los espejos, tú a ti mismo no te puedes ver. Imagínate que tienes las manos atadas atrás y no. Ay, Pepe, que se nos va, que se nos ha quedado congelado. ¿Me podéis ayudar? ¿Es Pepe que se ha quedado congelado? ¿Me podéis ayudar, por favor, por el chat? Porque no sé si ha sido él o he sido yo. ¿Vosotros estáis viendo algo o escucháis algo? Se ha ido. Pepe, que te ha ido. Pero Sí, no sé si has sido tú o he estoy sido aquí. yo, porque ahora mismo estás congelado. Yo te escucho, Sí, yo te he visto. pero los dos. Ah, mira, dice que somos los dos. Nos hemos congelado los dos. Sí, se ve raro. Se le ve raro a Pepe, ¿no? Los dos están congelados. Ah, Sí, somos los dos. Sí, claro. ambos os quedáis. ¡Ay! Gracias a todos. Ah, pues sí, algo ha pasado por ahí. Ha pasado algo. Que se nos ha... Ahora está todo bien. ¿Se nos ve Sí, bien? ¿Se nos ve yo te bien? veo a ti. Y yo a ti. ¿Me ves? Sí, sí, sí. Sí. Te veo, te veo. Ahora te veo. De la sombra. Bueno, pues decía, Claro, has dicho la sombra y se ha ido. Espero que ahora sí que nos escuchen. Ah, por favor, ayudarnos, por favor. Creo que sí, que ahora se puede, porque yo te sí, veo bien y tal. Yo creo, ¿se os escucha? Vale, no, gracias, Pep. bueno. Guapo. Pues sí, pues No sé, vale, seguimos. no sé lo último, pero bueno, voy a partir de ese punto de imaginemos un mundo sin espejos. No sé Eso, si eso lo escuchaste. sí, Bueno, vale, pues por ahí, imagínate sí. un mundo donde no hay espejo ninguno y tú no puedes mover la cabeza, ¿no? Tienes como una visión así como los burros cuando le ponen la ojera esta que no ven nada más, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que no podemos vernos. En un mundo sin espejos tú no te puedes ver. Tú eres una visión que no se percibe a sí misma. Entonces, ¿qué sería la autoconciencia? Tu autoconciencia es la capacidad de pensar que estás pensando. Y eso sería la sombra, el único reflejo que puedes percibir. Esa capacidad de autopensamiento es el único reflejo que tú puedes percibir. Lo cual se repite sin cesar los pensamientos y en acciones emergentes. Y todo ello en el cerebro, como propios. Sin embargo, esa sombra no es real, pues ese autoconocimiento desaparecerá con la propia conciencia o mente no especulativa. Creo que lo voy a repetir otra vez, porque Porque no me he enterado ni yo. es que se ha cortado. Mira, Dale, dale. voy a repetirlo. Imagina un mundo sin espejos en el que no pudieras verte, ¿vale? Tu autoconciencia, que es la capacidad de pensar que estás pensando, la capacidad de tú pensar que estás conociendo.
Eso es la autoconciencia, ¿no? Sería la sombra, el único reflejo que puedes percibir, lo cual se repite, la cual, perdón, se repite sin cesar los pensamientos y acciones, se repite en los pensamientos y acciones emergentes en el cerebro. Esos pensamientos y emergentes como propios. Sin embargo, ella, esa sombra, que es ese autoconocimiento de existir, no es real. Pues ese autoconocimiento desaparecerá al mismo tiempo con la propia conciencia o mente no especulativa. De otra forma lo explico. La mente no especulativa, esa conciencia, eso es la mente, esa es la luz, ¿no? La mente. Y la sombra sería la conciencia de existir, que es lo que no hace especular, creer, elucubrar. Y esa es la sombra de la propia mente, de la propia luz, ¿no? Y sigo diciendo, ¿y de dónde procede la luz que da lugar a la sombra? Te preguntarás. La mente es tu luz. La mente es tu luz. El autoconocimiento, el autoconocimiento es la sombra. Y el pensamiento es la chispa espontánea llamada conciencia de ser consciente. Ya que puede haber mente sin pensamiento y, por tanto, sin sujeto que sepa su existencia. Tú duermes en el sueño profundo y la mente está ahí. Pero al no haber pensamiento no hay sujeto que sepa que está durmiendo. Por tanto, la sombra es el pensamiento. Ese pensamiento que florece espontáneamente y es consciente de existir. ¿Vale? Decía Jesús en los evangelios, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve nada más, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si se desvanece esa actividad cerebral, ¿qué ocurre? Que desaparece el sujeto, que es el pensamiento, y desaparece la propia conciencia, que es esa luz o esa sal, esa es la sal del mundo, ¿no? Y sirve solo para ser echada al hoyo o enterrada, ¿no? Por los hombres. También decía, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Alumbre vuestra luz, pues es vuestro único mundo. La luz es la mente, y es el único mundo, porque sin mente no hay mundo que exista, no hay testigo que exista. Por eso somos la luz como mente y somos la sombra como conciencia de ser conscientes. Somos la sombra como parte de la mente, que es el pensamiento, que es donde se produce la especulación, donde se produce el análisis, el criterio, la moralidad, la ética, y todo ese conjunto de fenómenos, ¿no? Que es lo que nos hace diferentes al resto de seres vivos con cerebro, ¿no? Que simplemente son mente, son luz. Es por ello que hagamos lo que hagamos, pensemos lo que pensemos, la sombra siempre hará igual, pues la sombra somos nosotros. En un mundo sin espejo podríamos vernos, nuestra única imagen sería esa aparición que nos acompaña, la sombra. Sin embargo, ella no es real, desaparece con la propia conciencia, desaparece con la luz y la sal de la tierra, que es su propia mente. Es por todo ello que la sombra no es oscuridad ni ignorancia, sino la única realidad entre... Ay, de nuevo, se ha congelado otra vez. Pepe, espera, que se ha vuelto a congelar. No sé si tú o yo. Espera, es que no sé si eres tú o soy yo. Sí, ¿Hola? ¿qué va? Yo te he visto congelado. ¿Tú me has visto congelada a mí? Mira, ahora estás congelado. Tú Se tienes, va
Ahí se ¿Tú tienes viene. internet? Wow. ¿Y tú? Porque yo te veo así paralizado ahí. Y además da vueltecitas. Tíralo. Es Pepe, ¿verdad? Espera, que te tiro la botella de agua. A ver, niño, por favor. Ponte, a Sí, ver, Pepe, que te nos va. Que nos dice Pepe. Pepe nos dice que te nos vas. Quítate quítate wifi. A ver si con los datos puede funcionar mejor, porque vale, tu vale. wifi hoy, espérate, ahora los dos, al menos a ti se te escucha. Algo está Ya, pasando, voy a quitarle también la wifi, a ver, y voy a quedarme con datos, a ver si, yo he quitado la wifi. yo también, a ver qué ocurre, a ver si con los datos funciona mejor y ya está. Vale, gracias. Gracias por ayudarnos. Vale, somos los dos. A veces eres tú, a veces soy yo. Wow, wow. Yo he quitado la wifi. Yo He también, quitado la wifi. yo también. Así Vale. que a ver si ahora. Venga, vamos para allá. ¡Woo! Lo decía, no sé por dónde iba, pero creo que iba Da por... igual. Es por todo ello que la sombra no es oscuridad ni ignorancia, ¿no? Sino la única realidad, entre comillas, aparente, la única realidad aparente que vas a poder experimentar en tu vida. No hay otra. Por mucho que tratemos de decir como papagayos que no hay nadie, y esto es una ensoñación. Esto es un tópico que siempre decimos, ¿no? Para explicar, no, es que no hay nadie, esto es una ensoñación, pero bueno, vamos a ver qué pasa aquí, esto no hay nadie, ¿qué? Estamos aquí hablando, no estamos hablando. Te pega un mazazo, te duele o no te duele, ¿no? Pues por mucho que digamos eso, de que no hay nadie, de que esto no es soñación, paradójicamente, esta será nuestra extraordinaria, la única extraordinaria y exclusiva vivencia. La sombra, la quimera, la ilusión. Luego esa ilusión, ¿se oye hablar? ¿Qué? ¿Se oye? ¿Qué ¿Sí? se oye? ¿No? De, ¿Alguien habla? de fondo mío, se escuchan Sí. voces. Claro, están ahí de cachondeo. Ah, bueno. Es que en mi casa siempre estamos de cachondeo, entonces, nada, ni caso, ni caso. Como si Bueno, pues, fueran, ¿cómo se dice? sí, Psicofonías de esas, no os preocupéis. sí. Bueno, pues paradójicamente, esta, ¿no? Será nuestra extraordinaria, exclusiva y única vivencia. No vamos a tener otra. Nada más que esa sombra, ¿no? Esta alegoría de la luz y las sombras, ha aparecido a lo largo del tiempo en distintas culturas, filosofías, religiones, precisamente porque la persona quiere, como en el mito de la cueva de Platón, que en el exterior de las sombras exista un paraíso que sea la auténtica vida consciente y eterna. Pero claro está que fuera de la mente no hay mente. Sencillamente fuera de la mente no hay mente. Por consiguiente, no hay todo ni nada, exterior ni interior, arriba ni abajo. No hay luz ni oscuridad, sonido ni silencio. No es posible definición alguna para lo que no fue, es ni será jamás, ya que lo que está siendo solo es una función de la materia gris del cerebro que emerge cuando 85.000 millones de neuronas trabajan rítmica e inconscientemente. Eso es lo que está haciendo en este momento. 85.000 millones de neuronas trabajando de una forma rítmica e inconsciente. La neurona no sabe, no piensa. Sin embargo, la sombra es lo que sí piensa y sabe. Así que no podemos esperar fuera ningún paraíso. Porque si la mente es la sombra, esto que percibimos y vivimos, que paradójicamente es la sombra, lo irreal e ilusorio, que no espere nadie que despierte fuera. Porque cuando la sombra duerme, no hay absolutamente nada fuera. Ahí radica la cuestión, que lo que la condición humana desea es no desaparecer y ser testigo.
testigo consciente de una eternidad. Por otro lado, se sabe científicamente que el universo colapsará y se evaporará para desaparecer cuando pasen otros miles de millones de años. Pero muchísimo antes de que esto ocurra, cualquier tipo de vida, materia o existencia habrá desaparecido, ya que se habrán desvanecido las condiciones que dieron lugar a esta propia disertación. No se trata de volver a otro estado, sino de disolver el estado, disolver el propio estado, para que siga siendo lo que siempre ha sido sin ser, durante y después del propio cosmos. Ese vacío o nada que eternamente ha estado ahí, sin hallarse en lugar alguno. Es imposible conceptualizar algo que no es una existencia. Nadie lo puede experimentar y ese es el drama humano. Insisto, drama humano pues solamente es inherente a la meta o autoconciencia humana. Ningún niño humano, ningún homínido, mamífero, herbívoro, reptil, ave, anfibio o cualquier otro ser vivo con o sin cerebro vive este drama. ¿Y sabéis por qué? Porque ninguno de esos seres vivos es consciente de que va a morir. Ninguno es conocedor de que nace o se esfuma de la nada. Ni los bebés, ni los niños, ni los reptiles, ni los anfibios, ni las aves, ni los perros. Solo el ser humano maduro en estado de vigilia que vive su propia sombra. Y ese conocimiento de saber que vas a morir, esa creencia de haber nacido y esa figurativa creencia de que vas a esfumarte, es propio e inherente a este homínido. El ser humano, en estado de madurez, y solo mientras conserva la memoria, ojo, porque cuando no hay memoria no hay nada que decir, es el resultado de toda la información que ha recibido desde que nació. Este descubre la única realidad y certeza que tiene en su vida, que es la muerte. Es por ello que dedica el resto de su vida a eludir lo inevitable, algo tan evidente como es su inexorable desaparición. Este es su vacío existencial, el cual debe de rellenarlo con credos, supersticiones, rituales, moralidad, etcétera, para no caer en la desesperación de este conocimiento, que es la muerte. No quiere verlo. La muerte es la única evidencia totalmente empírica y demostrable. Es lo único que sabemos, que es demostrable y que va a ocurrir. El dogma, la espiritualidad y la fe consisten básicamente en tratar de desmontar y desmentir la única realidad indiscutible. Estamos toda la vida luchando para desmontar lo único que sabemos que es cierto, la única verdad que conocemos, y que eso no la toca a nadie, la queremos desmontar con mitología. La única realidad indiscutible y evidente que el ser humano conoce y de la cual nadie jamás volvió. Nadie. Salvo en la fantasía, en la mística o en la mitología colectiva. Y como no es posible luchar contra esta realidad llamada muerte, lo hace a través de leyendas, de mitos, de creencias, de cuentos, etc. El sujeto humano es el único animal que pasa su vida buscando lo que no existe en vez de su efímera existencia, de vivir su efímera existencia. No experimentamos el nacimiento porque no había memoria ni desarrollo cerebral para hacerlo. De igual manera, tampoco experimentaremos la muerte. A pesar de ello, el ser humano se preocupa por el mundo, que no es otra cosa que su propio pensamiento. Inconsciente de que fuera de su mente no hay nada que pueda perturbarlo. Todo está en ese entramado neuronal. ¿Qué futuro vamos a dejar a nuestros hijos? Dicen algunos. Como si hubiera un futuro eterno. Como si hubiera un ayer y un mañana después de
este preciso instante, que solo es un pensamiento. No hay nada de lo cual preocuparse, ni de lo eterno, que ya no existe, ni de lo inmediato, pues se trata de una ilusión fugaz. Cualquier ser vivo ignora esta tragedia, pues carece de autoconciencia. Es decir, ser consciente de que eres consciente, o pensar que estás pensando. Este es el proceso que nos ha llevado a la abstracción, a la imaginación, a la subjetividad, a dar sentido a esta capacidad de conocer conscientemente y observar desde fuera este conocimiento. Como ya describí en el libro de Isha, la pregunta emerge de la respuesta y ambas se funden y solo queda silencio. Este vacío se sucede continuamente. Es la mente inconsciente de sí. Es el fondo sobre el cual se desarrollan las escenas, el espacio entre pensamiento y pensamiento, entre personaje y personaje, entre vigilia y sueño, entre cada instante, los segmentos que unen cada fotograma de la vida. Un parpadeo, el espacio entre miradas. Te diría quédate ahí, sin interpretar nada más, pero ello, ni siquiera eso está en tus manos. Hay quienes creen que hay personas cautivas voluntariamente, o sea, como si que no quieren ver la verdad, porque no quieren verla, porque ellos no han decidido no verla. Pues no quieren salir de esta quimera. Pero simplemente lo que hay no es eso. Lo que hay son mentes que piensan de distinta forma. No es que una mente sepa que es consciente y la otra lo sepa pero no quiere aceptarlo o no tenga capacidad para hacerlo, sino que cada mente es como es y piensa de una forma totalmente distinta. Primero porque no hay volición, no hay ninguna voluntad y todo ocurre de forma espontánea. Y segundo porque nadie despierta y no hay lugar a donde salir ni a donde ir. Tanto el que dice que vivimos en un sueño, del cual hay que despertar, como aquel que no le incumbe tal idea o concepto, son la misma autoconciencia mental. De nada sirve creer, son palabras estériles, salvo que te las tomes como un hobby, consciente de que hay otros que han decidido tener otro ocio o pasatiempo. Esta es la luz que ilumina el mundo, aquella que da lugar a cada sombra personal, la cual surge de la propia luz mental, que es la conciencia. Y ya está. Amén. Amén. ¿Se ha entendido, no? Perfectamente, vamos. Sí. Se ha entendido perfectamente. Bueno, ahora mismo no hay preguntas aquí. Aquí no, de momento no. Bueno, había una, pero no era muy explícita y no sé si está todavía, no está ya, porque era para preguntarle, porque él nos hacía una pregunta que decía, claro, decía un simple reflejo, pero no sé en referencia a qué. Entonces no lo sé y además no sé dónde, o sea, no está la persona ahora mismo, me parece, en el chat. Entonces, pues nada, no nos la puede. Si vuelve, ya estaré atenta para preguntárselo, a ver a qué se refería. A ver, me estoy acordando de un amigo mío, que sí, estábamos en clase de lengua, cuando yo estaba estudiando, sí, y el profesor de lengua dio la explicación en clase, tal y cual, ¿no? Y dice, ¿alguna pregunta? Y él levanta la mano, ¿no? Dice, dígame usted, dice, ¿qué significa hipoalérgico? Y dice, ay. Si no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, dice, no, pero es que me he comprado un champú que pone hipoalérgico. Y ya aprovecho. ya que estoy en la clase de lengua, ¿no? Qué bueno. Sí, sí. Bueno, bien pensado, oye.
Sí. Mira, que No, verás la historia, pues una no tiene sentido. pregunta, ¿no? Pregunta, ¿a cómo está el dólar? Claro, está muy bien, Si va oye, a es llover que, mañana. claro, es que, espérate que he perdido las gafas. Pues si quieres Sí, que miremos esas vale. dos preguntitas que quedaron por ahí, Vale. Si espérate, quieres no sé si añadir son... algo de Eh, lo que hemos hablado, ¿no? no quiero añadir nada porque, bueno, es que claro, ya lo hemos comentado, lo comentamos antes y ya ha habido ahí un poco, lo he visto Sí, sí. en lo que habías expresado. Yo solamente que, bueno, para traerlo aquí también, lo que habíamos comentado Pepe y yo antes era cómo, por ejemplo, pues eso, por eso él lo ha explicado al principio, para los que habéis entrado tarde, cómo al final eh, la sombra se entiende como algo y hoy le hemos puesto le hemos dado otra mirada, otro significado. Ahí se demuestra claramente cómo cada uno interpreta las cosas a su manera y cómo las palabras pueden significar la misma palabra diferentes cosas según la mirada de cada uno. Y todas están bien, porque al final, si yo lo veo así, está bien para mí. Puede ser que vea otras miradas y, y hagan que yo también pueda verlo de esa manera, pero al final es como todo, a través de darte cuenta. Es que todo es muy sencillo, porque siempre a través de darnos cuenta de que todo, hasta esto que estamos diciendo aquí, es todo parte de la ilusión, es como no te creas nada y ya está. Y lo vives y lo sueltas, lo vives y lo sueltas, y todo está bien. Y si hoy creo blanco, mañana creo en negro y mañana y pasado creo en gris y no pasa nada, pero tenemos la costumbre de querer Sí. cambiar cosas, de creer que haciendo algo vamos a llegar a no sé dónde y entonces esta nueva mirada de la sombra, pues a mí me ha gustado particularmente, me ha gustado. ¿Qué te voy a decir? Claro, porque, bueno, no sé si ha sido un poco enrevesado, bueno, pero la Bueno, forma de explicarlo, narrarlo, pero bueno, a grosso modo, lo que viene a decir que nosotros siempre hemos dicho, ¿no? Que, bueno, esto no es real, esto es una ficción, somos una quimera, y tal vez existe la idea, ¿no? Esa idea de que despertaremos de este sueño, de esta quimera, porque lo que realmente habla es el pensamiento. Eso nadie lo puede dudar. Son pensamientos espontáneos, que por eso no hay volición. Y yo siempre insisto mucho en el tema de la volición, que significa voluntad, ¿no? Capacidad de tu decidir, de decisión, ¿no? Entonces no existe. Y la gente dirá, pero ¿por qué no existe capacidad si yo soy el dueño de mi vida? No, usted no es el dueño de su vida. ¿Sabe usted por qué? Pues muy sencillo. Porque usted son pensamientos emergentes que emergen espontáneamente y es una función de algo llamado cerebro, de 85.000 millones de neuronas que funcionan al unísono, como con un procesador ahí, loco perdido aquello, que nadie sabe ni por dónde va y que no, ni siquiera es consciente de sí mismo. Y de ahí surge la subjetividad, de ahí surge pues no sé, el conocimiento, la ética, la moralidad, la abstracción, de ahí surge, de ahí emerge. Entonces, eso, eso es la ilusión. Porque ¿qué persona es sencillamente descargas eléctricas en neuroconectores cerebrales? Eso no es ninguna persona. Pero es que eso es lo que hay. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Y al no haber otra cosa, nosotros no podemos comprender que no somos el cuerpo, que se regenera cada 7 u 8 años entero. Y que no somos la mente porque el pensamiento, o sea, la mente en sí no es una identidad, es una función del cerebro. Lo mismo que hay determinados órganos que tienen una función, como son los riñones, el corazón tiene una función. El corazón no piensa ni siente. Eso es otra falacia. Eso son abstracciones mentales que una cosa llamada mente se ha imaginado. Cada órgano tiene una función y el cerebro es un órgano y una de las funciones, porque tiene muchas más. Muchas funciones que nosotros no, que la conciencia en sí no es consciente de ellas, ¿no?
como es trabajar, coordinar el latido del corazón, la respiración, la cognición, el movimiento. Inconscientemente podemos conducir, manejar un carro, como es en América, ¿no? Tal y cual, ¿no? Eso está dentro de esa conciencia inconsciente, ¿no? Pero esto que está hablando ahora, y que intenta explicarlo mejor que esto que dijo, yo una tontería lo que leo. Que haberlo dejado pasar. Es que yo lo explico mejor. Esto te ríes, pero es verdad que esto, que vaya paparruchar que he dicho yo aquí, que no soy para nada. ¿Qué? Esto, esto que estoy hablando es eso, destellos, descargas eléctricas, miles, cientos de miles de millones de neuronas que están ahí. Eso es. Y eso no es sustancia, no tiene sustento, no tiene sustancia, no es una realidad, no puede ser una realidad. Lo que pasa es que esa autoconciencia que solamente la ha desarrollado, que sepamos, el ser humano, algún homínido como un chimpancé, un elefante o mi primo Amador, que son, han tenido, no se sabe, esta conciencia de ser consciente. Esto es único y exclusivo del ser humano y, ojo, no siempre, solamente en estado de vigilia, es decir, despiertos, porque cuando está durmiendo no existe esto, ¿no? Y otra muestra de que esto es totalmente una ilusión es aquello que hablamos las pasadas semanas de miembro fantasma, ¿no? Sí. De gente que le amputan un pie o un brazo y se siente la mano, se rasca, intenta rascarse y no hay nada, ¿no? Aquí hay gente que todavía, incluso hasta científicos, ¿no? Que hablan de sentir con el corazón, pero bueno, vamos a ver, si a usted le pone el corazón de un cochino, ¿quién siente el cochino o usted? ¿No? O si te ponen un corazón de plástico, ¿quién siente el corazón de plástico? Bueno, yo creo que eso... A ver, Pepe, que yo creo que el sentir desde el corazón es una frase hecha. No es que el corazón sienta, es una frase hecha. Pero para. No, que te veo venir. Espera un momento, que hay ahí. Espera, No, que pero hay Pedro. esa es la cuestión. Espera, que tenemos aquí a Pedro López. Hola, Pedro, que nos dice, por eso se dice que en el cuerpo no hay una persona. No hay nadie. El cuerpo va por hay libre. Nadie, Pedro, no hay nadie. Además, analízalo. Analízate tú mismo, con los pocos datos que tienes. Analízate. No hay nadie. Y dice, pero bueno, ¿cómo que no hay nadie? Búscate dentro, que te diseccionan, que te abran. ¿Qué hay? Órganos, un corazón, unos riñones, un hígado. Que te abran el cerebro. ¿Qué hay? Materia gris. Si lo miras con microscopios, se ven neuronas, unas descargas eléctricas, unas interconexiones, ¿cómo se llama? Terminaciones, las conexiones que entre neuronales, ¿no? Receptores eléctricos, esto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, ¿dónde está el sujeto? No está. No está. Entonces, todo esto es lo que hace muchos años se le ha llamado la quimera, la ilusión. En la nueva época hay gente que le llama el Matrix, esto del Matrix, es una cosa, una fantasía, pero hay que mirarlo desde una perspectiva totalmente objetiva y científica, empírica. ¿Por qué? Porque no hay que fabular con un Matrix que nos tengan ahí dormidos, no. Es que somos una inexistencia, pero nadie va a despertar de esta inexistencia. Porque cuando la persona, cuando la mente, cuando más que la mente, cuando el pensamiento consciente, la autoconciencia, que es el pensamiento consciente de existir y de ser, cuando eso se desvanece, que no tiene por qué ser con la muerte, que puede ser en el sueño profundo o puede ser sencillamente en un desmayo, ¿no? Eso puede ser, ahí desaparece el sujeto, desaparece eso que le llaman matriz, desaparece la identidad, desaparece eso que crees que hay dentro de ti y no deja de ser pensamientos emergentes, que son una función del cerebro, una de tantas funciones. Y no es algo que esté fuera de, ni siquiera
que lo fabrique el cerebro, no es una fabricación, es una función más. Y sirve, esta función se sabe que sirve como geolocalizador, es decir, para que tú, ser vivo, con patas o piernas, da igual, bueno, patas me refiero, si hay un ser vivo, un cochino, o un perro, un caballo, o una abeja, pero en nuestro caso le llamamos piernas a las patas, que da igual. Sí, la función de la mente sirve para que tengamos la capacidad de poder movernos sobre el terreno, sobre la orografía, encontrar los nutrientes que necesitamos para vivir, como es el agua, la luz, el alimento, y para poder empotrarnos mutuamente para la descendencia y la, ¿cómo se llama esto? La procreación, la perpetuidad de la especie, ¿no? Para eso sirve. No sirve para otra cosa. Es una función. O sea, es una de las funciones. Es una de las funciones. ¿Por qué? Porque un ser que no necesita andar, ni volar, ni moverse, ni deslizarse en el agua, no requiere de cerebro. Por eso los árboles, los vegetales, las plantas, no tienen cerebro, porque no lo necesitan. Por eso no lo han desarrollado. Ahora, creer que el cerebro es algo que con una varita mágica ha llegado un señor con barba blanca y lo pone el cerebro. Y este, como pesa 1,5 kilos y el de un chimpancé pesa 800 gramos, pues usted resulta que ha sido el elegido del señor, el Pater Noster, etc. Y entonces, no, esto no es así. Esto es una evolución de miles de millones de años. Pero determinados seres vivos no lo han desarrollado porque no lo necesitan. Por eso no saben que existen. Porque ellos, una de las funciones que el cerebro humano ha desarrollado con su 1,5 kilos, entre kilo y medio de peso, es la autoconciencia, que es el conocimiento de existir. Y esto es lo que en la Biblia, en el Génesis, le llamaban la salida del Edén. Porque ahí en la autoconciencia es donde emerge la dualidad. Este tema del cual tanto hablamos, la dualidad. Lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, el criminal, el no criminal. Pero no hay más, pero eso no tiene consistencia. Ahí no hay nadie. Realmente no hay nadie. Entonces, esto que mucha gente habla en tertulia, en charlas, de no dualidad, y se limitan siempre a decir, no hay nadie. Bueno, entonces, porque no se preocupe, no hay nadie. Pero pero bueno, vamos a explicarlo, ¿no? Explícalo por menos. Hay que explicarlo. Para que la persona que lo perciba y diga, coño, es verdad lo que dice este tío. Porque es que no hay. Pero lo explicas. Y una vez que lo has explicado y ya lo ha entendido el otro, pues dice, coño, entonces, ¿para qué me preocupo? No tengo necesidad de preocuparme. Es que yo, o sea, siempre hablo por mí, ¿eh? Hablo por mí, por mi experiencia, no ni por otros, porque a otros igual le pasan otras cosas, ¿eh? Pero esto que estabas explicando no es tanto que se entienda, es algo que desde mi experiencia, ¿eh? No se puede entender desde la parte intelectual. No. No, o sea, por mucho que te lo expliquen, es una experiencia y es una comprensión que te lo da esa experiencia. No se puede entender de ninguna manera de forma intelectual. Por eso cuando a veces decimos, no somos hacedores, desde aquí es imposible entender eso, porque el ego ni lo entiende, no lo va a entender nunca y no lo quiere entender. Pero es que no es posible. Es una experiencia a través del autoconocimiento, la autoindagación, llámalo como tú quieras, de pararte y ahí tú puedes darte cuenta de eso. Puedes descubrir eso, que eso es así, pero ni porque te lo digan otros, ni siquiera porque tú te lo repitas en tu cabeza 20.000 veces. No tiene sentido. Sí. Es una experiencia todo el tiempo. Sencillamente, es una comprensión interna, no va de aquí, no va de aquí. No, es una comprensión. Observa, imagínate una película, ¿no? Y llega el final de la película, el desenlace final. Oye, ya se acabó la película, qué bien, bonito. Bueno, pues, si tú observas la película y te vas atrás en el tiempo, es una cadena de acontecimientos que se suceden dependiendo unos de otros, con una serie de causas-efectos. Pero es que el efecto que ha dado lugar a algo que aparentemente fue la decisión de uno de los actores, no fue así.
fue influenciado o causado por otra acción de otro de los participantes de la película, de otro de los actores, o por una circunstancia que se dio. Y así te puede ir hasta el nacimiento de tu abuelo, hasta tu tatarabuelo y hasta el origen del universo. Mira, me ha venido ahora, explicando esto tú ahora, me ha venido algo que escuché una vez que decía, por ejemplo, tú vas al cine, ¿vale? Tú vas al cine y entras en mitad de la película, ¿vale? Y entonces entras en mitad de la película, no te has enterado de mucha parte de la película y ves cómo acaba, ¿vale? Y acaba pues de una manera, llámalo feliz, llámalo en paz, llámalo como tú quieras, ¿no? Entonces decides quedarte, dices, pues mira, como he entrado por la mitad, pues voy a quedarme y la voy a ver desde el principio. Entonces es cuando, por ejemplo, en esa película hay de todo un poco. Entonces hay una parte dramática donde tú ves a todo el mundo llorar, pero tú solamente lo observas porque tú ya sabes el final. Por lo tanto, Sí. a ti ya no te afecta todo eso que los demás están viviendo porque no saben lo que va a ocurrir. Entonces, yo eso lo hago mucho, lo explico mucho con el tema de la muerte, que es mi tema, ¿no? Muchas veces es como, es que da igual, o sea, vive desde esa observación de no involucrarte, de no identificarte con lo que estás viendo, porque es que todos nos vamos. Todos nos volvemos al origen o de dónde hemos venido, no tengo ni idea, pero vamos a dejar el cuerpo y eso es así. Entonces es como vive la experiencia esta que te ha tocado vivir de la forma más natural y más serena, dejando de identificarte, ¿no? De creerte esas interpretaciones de las que siempre hablamos aquí, que es todo lo que veo fuera, el pararme y darme cuenta de que no, de que es una interpretación de lo que yo estoy haciendo y como, wow, ¿no? Entonces es como saber el final de la película que nos vamos a ir. Sí. Entonces es como, güey, relájate, no pasa nada. Y lo bueno que pero al final lo sabemos. Claro, ¿qué más da? Da igual, da igual. Si no lo vas a saber de todas maneras, ¿qué más da? No importa, no importa, pero que vas a dejar este cuerpo, que este cuerpo se va a pudrir, es así. Si no lo queman antes, es claro. Yo se lo daré a la ciencia para que experimenten conmigo. Chicos, experimentar con mi cuerpo. así para los nuevos médicos que aprendan cositas de los cuerpos. Pues mira, vamos a te voy a hacer la primera pregunta. Dice Marisol, por eso la película Titanic es tan previsible. Sí, claro. Pues sí. Bueno, Sí, hombre. ¿sabíamos la historia? ¿Eh? ¿Sabíamos la historia? Claro, sí, claro, sabíamos la historia. Ocurrió allá por principios de siglo. Se sabía que se hundía el barco. Que lo que quiere decir Marisol es que sabíamos que se iba a hundir el barco. Totalmente previsible. Sí. Como la película de Jesús de Nazaret. Al final muere. Al final. Claro. Al final muere, claro. Mira, pues sí. nos dice, dime. Sí, ¿Te leo esta? Sí. Vale. Dice Mary de Andorra, nos dice, ¿qué opinión os merece el tema de visualizar números reiteradamente, como el 1111, el 55, bueno, no sé, yo es que no de números no entiendo. Entonces, bueno, supongo que hay una serie de números, ¿no? Que se interpretan como que es algo, ¿no? Como que significan algo, que no sé. Entonces dice eso, ¿qué opinión Bueno, merece? Yo no tengo ni idea, no entiendo de numerología, para mí no significa nada, como todo en general. La verdad que tampoco opinión no tengo ninguna, porque creo que es como, igual no le da importancia, igual estás viendo todos los días el 7 o el 8 o el 5 y no le da ninguna importancia.
Lo que sí puede ser que en algún momento, porque alguien te dijo algo, empieces a asociar cosas, a asociar determinadas cuestiones, ¿no? Porque parece ser que a alguien se le ocurrió de que había una magia detrás de determinados números, o esto es un simbolismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente, ¿qué significa si te paras a pensar que lo que hemos explicado, que somos solamente destellos de pensamiento producidos por 85.000 millones de neuronas que están trabajando al unísono e inconscientemente, y que de ahí sale una función cerebral llamada sujeto, solamente cuando en estado de vigilia es autoconsciente de sí mismo, y cuando esa autoconciencia se queda dormida como un bebé y no hay nadie, o se desmaya y tampoco hay nadie, entonces ¿para qué quieren los números? Pues sí, para una cosa, para contar ovejitas y quedarte fritico y dormir. Pero, pero realmente es que no tiene sentido. O sea, a ver, yo respeto Es el que como quiere verle un que, sentido, claro, pero exacto, porque al final es lo que decimos, ¿no? Que hay tantas cosas que, oye, que el que se lo quiera creer, que se lo crea. Es sí, que es así. Pero que para a es mí parte de particularmente, sí, claro, como tantas cosas no significa nada. Al final todo tiene el significado que tú le das, nada más. Entonces, si sí, tú quieres claro, creerte que significa X, pues sí. para ti significará X y ya está. Y en Si función a nuestra eso, amiga, pues igual, si ha estado viendo ahora el live, ¿no? O no lo sé, ella pues, después de lo que hemos dicho, ¿no? Esto entraría dentro de esa farándula, ¿no? De ese juego mental que busca una explicación o que trata de alguna forma de destruir la única evidencia que tenemos. Nosotros solamente tenemos, lo primero que la única realidad que existe es esta ilusión, la sombra de la cual hemos estado hablando. Más allá, la quimera, la ilusión, estos pensamientos, esto es la única realidad que vamos a vivir, no hay otra. Y esta realidad es precisamente la quimera, o ese maya que le llaman en la India, esta realidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Dentro de esta realidad, esta autoconciencia se da cuenta de pronto de algo que lo sabe hasta el tonto del pueblo. Y es lo siguiente, tú le preguntas a la persona más ignorante del mundo, que jamás ha estudiado nada, y pregúntale, dime algo evidente, que tú no tienes la menor duda, y te va a decir que te vas a morir. ¿Y has visto a alguien volver? No. ¿Por qué? Porque está dentro del espectáculo de esa farándula, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la única evidencia que tenemos, porque ni siquiera sabemos que hemos nacido, porque no estábamos ahí para verlo, y de la misma forma se sabe científicamente que no habrá nadie para morir, porque mientras no haya una autoconciencia y una memoria, un lugar donde se almacena la memoria que esté activo, tú no vas a verlo. ¿Por qué? Porque antes de que ocurra ya has desaparecido, ¿no? Pero sí sabemos con certeza y sin lugar a dudas de que todos vamos a morir. ¿Y qué hace la autoconciencia? Luchar contra viento y marea para negarlo. La única cosa, fíjate cómo somos los seres humanos en estado de vigilia y adultos, cuando estamos despiertos, porque en estados que no estamos despiertos no somos así de tontos, pero bueno, cuando estamos despiertos sí lo somos, ¿no? Y somos tan ilusos y tan estúpidos que la única realidad que sabemos, luchamos como un jabato, como gato panza arriba, para negarlo, para destruirlo, para borrarlo, para tergiversarlo, para volverlo como un calcetín. Que no, hombre, que no puede ser, que tiene que haber esto, que tiene que haber lo otro. Que no... Y nos inventamos la numerología, la magia, nos inventamos las energías, los chakras, los dioses, los espíritus, los péndulos, cualquier cosa para negar la única realidad, que no existimos. Que esto es descargas eléctricas en el cerebro y que esto tiene que desaparecer y se tiene que desvanecer. Ahí nace la espiritualidad, ahí nace la religión, ahí nacen los dioses y el credo, y por este mismo motivo que estoy describiendo, los niños no nacen creyendo en nada. No hay ningún bebé que nazca con un péndulo en la mano, ni que nazca creyendo en Dios, ni que nazca hablando de amor o de odio, ¿no? Ningún niño de 4 años habla de eso. ¿Por qué? Porque ellos aún no han sido adoctrinados con esa información. Y evidentemente ningún otro animal con cerebro habla de esto. Esa es la gran diferencia.
Por eso la numerología, personalmente, es una opinión personal, porque esto que está hablando no tiene credibilidad tampoco. Estoy hablando aquí una cosa que no tiene credibilidad. Bueno, papagayo aquí de cierta tontería. No tiene, no tiene. Pero agua. Bebe agua que te va a ahogar. Pues, pues, pues mira, la siguiente pregunta también va un poco por ahí, con lo cual yo creo que la he resuelto. Pero si somos, espérate. Somos un Antonio. alma, Hola, dice por aquí. Antonio, hola, Antonio. Dice alguien, Si es que al dice, final, pero sí somos un alma, dice alguien, no sé quién es. si a luego nada. Sí, no sé, alguien ha dicho, y luego Alison dice, ¿pa' qué nada? Sí, luego, si a luego nada, pues Bueno, eso, pues nada. alguien ha dicho, somos un alma, pero ¿dónde está ese alma? Enséñamela, Yo no sé preséntamela. lo que soy, básicamente. Es que yo no tengo absolutamente idea de nada. A No sé ver, ni qué hago aquí ni para dónde voy. Da igual. A cuando mí una me da persona igual. dice, somos un alma, tú has visto el alma, tú estás ahí, tú hablas con ella te responde, ¿por qué no me la presentas? Queda conmigo. Yo pago el billete donde tú estés y hacemos una apuesta. 60.000 euros o dólares a que tú no me demuestres la existencia del alma y yo sí te demuestro que no existe. Porque no hay nada que no sea tu propio pensamiento. Y eso son creencias. Si empezamos a hablar de creencias, de fe, de dogmas, eso es la invención de la autoconciencia para desmentir la única evidencia y realidad que existe. Que vas a morir y vas a desaparecer. Y no hay nada después. Y el que niegue esto, lo que hace es muy sencillo, inventar cuentos, historias, fantasías, cosas que nunca jamás podrá ver, ni sentir, ni percibir, porque aquí lo único que percibe es el cerebro y nada más. Ahora, si vamos a hablar de dogmas, vamos a hablar de creencias, de mitología, yo precisamente prefiero hablar de películas de Walt Disney o del cine negro americano, que me encanta, o el cine independiente europeo, o me gusta más, pues no sé, el tipo Ahora, hay quien le gusta hablar de almas, bueno, aquí en España hay un pueblo que se llama Sevilla, que todo el mundo es mi arma, y está lleno de armas. Es que eso no tiene fundamento, no tiene pie ni cabeza. Ahora, lo mismo que una persona dice, es que somos almas, muy bien, pues yo te digo que somos Spiderman. ¿Y ahora qué hacemos? Tú tienes razón, yo. Estamos hablando de creencias. Tú me dices que existe un alma, pero ¿dónde está el alma? No está, no existe. Y no podemos, si te lo quieres inventar y te lo quieres creer, créetelo. Está en tu derecho. Pero es exactamente igual que aquel que cree en Spiderman o en Superman, o que cree que existe un ser superior que te va a llevar, y te va a inducir y te va... Eso es ya una decisión personal, pero eso no tiene nada que ver ni con la no dualidad, absolutamente nada que ver con la no dualidad. Eso ya entraría dentro de la fantasía, de la imaginería, bueno, de la especulación, de los cuentos chinos, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con lo que aquí hablamos, que es no dualidad. Y la no dualidad no cree en nada. Es una ausencia absoluta de creencia y de credibilidad, porque se fundamenta en el no saber y en el no conocimiento. Y cuando no hay conocimiento y cuando hay no saber, o mejor dicho, no hay saber, no hay nada. Se fundamenta en la nada. Pero ni siquiera podemos definirlo como nada ni como todo, porque serían conceptos e ideas. Siguen siendo conceptos e ideas. Y es ausencia de conceptos e ideas. Claro, pero es lo que pasa que una mente egoica, el ego es imposible, no puede sostener el no saber, la incertidumbre, no la puede ¿Vale? sostener. Entonces, por eso crea tantas preguntas que verdaderamente no tienen respuesta porque no sabemos desde una mente, desde un espacio dual, no se puede saber. Sí, Únicamente es pararnos a darnos cuenta de lo que no somos. Pero, sí. ¿de dónde venimos? Marta preguntaba por aquí, ¿y quién nos creó? Es Nadie. claro, la típica pregunta, ¿no? Pero Pero espérate, es, que aquí Wilson, nuestro amigo Wilson nos dice, los Anunnakis,
¿Quiénes son esos? Wilson, entra y explícanos. Joder, no puedo hablar. ¿Quién? Explícanos quiénes son estos. ¿Llámalo qué? Anunnakis, dice. Bueno, Anunnakis, no entra sé. Wilson si quiere. Me gustaría decir sencillamente una cuestión, ¿no? Que es que nosotros, los seres humanos, tenemos este vicio de inventar cosas, de preguntar cosas. No hay ningún ser vivo con cerebro que se pregunte nada. Lo he dicho antes para lo que se ha incorporado ahora. El cerebro, la mente es una función del cerebro y su Venga, función es geolocalizadora. ¿Qué? que viene. A Venga, ver, Wilson, venga. Wilson, Wilson. Exacto. Ahora cuando entre Wilson, voy a explicar algo Mira, que igual. Wilson, ¿Qué? dale la vuelta a la cámara. ¡Ay, que lo sale! Wilson, ¡Amigo! Wilson, Hola, espero, hola, Pepe. Wilson, ¿qué tal? Pepe. Explícanos, ¿quiénes son los Háblanos de los Anunnakis? Anunnakis. ¿Quiénes son esos? No, pues que según las tablas sumerias que supuestamente se encontraron por allá en Sumeria, que supuestamente los Anunnaki eran extraterrestres y vinieron aquí a sacar oro, a extraer oro de la tierra y por eso inventaron al hombre. El primer hombre fue Adamu y Adamu y así. Entonces por eso es que salió que nosotros salimos de los extraterrestres. Que los extraterrestres nos crearon, supuestamente. Pero eso es todo, es mente, todo eso es... Una creencia. Hola, Alfonso. Pero no, yo no conocía esta historia, de verdad, gracias. no la sabía. No. Tocaba buscar el que encontró eso, se llama Zacarías Sitchin. Se llaman las tablas sumerias. Son súper antiguas las tablas. Y los que nos crearon era Enki y Enlil. Algo así es el cuento. Vale. Muchas gracias por compartirlo. Muchas gracias. Perdone la interrupción. No, que va, encantado de verte. Un abrazo. ¿Qué tal? No, tranquilo. ¿Todo bien por ahí? ¿Cómo? ¿Todo bien? No, en Bogotá. Están arreglando una llanta. Del carro. Vale. Están arreglando una llanta. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, Wilson. Bueno. Por acompañarnos y compartir. Bueno. Un abrazo. Un abrazo. Chao, abrazos. Abrazos. Chao. Taxi amarillo. Qué bueno. Pues sí. Qué bueno, Wilson. Sí, bueno, son creencias, claro, creencias, pero lo que quería decir antes de que interviniera Wilson, era que este tipo de cosas solamente se le ocurre al ser humano. Ya. Por su condición, porque tiene una función dentro de las funciones propias del cerebro y de la mente. Bueno, la mente es una de las funciones del cerebro y dentro de la mente está esa autoconciencia que es la que te hace conocer que conoces, pensar que piensas, ser consciente de que eres consciente, y eso es un triple mortal comparado con otros seres vivos con cerebro también, como por ejemplo un macaco, ¿no? Pero bueno, hay estudios sobre algunos primates como el chimpancé que parece ser que pudieran tener algún tipo de conciencia, autoconciencia, pero bueno, muy limitada, ¿no? Y también no es menos cierto que el hecho de tener cerebro y por tanto desarrollar esta función cerebral dependiendo del peso de la masa gris, es decir, de las terminaciones de neuronas, ¿no? De esta capacidad que hemos llegado de 1,5 kilos de cerebro, que ya es mucho cerebro, ¿no? Probablemente de mucha cabeza, ¿eh? Pero más cabeza que Napoleón. ¿Qué ocurre? Que hemos llegado a este conocimiento, pero la función real, una de las funciones reales del cerebro, tal vez la más importante, ¿no? Es la de, como dije antes de intervenir Wilson, esa geolocalización.
O sea, saber, o sea, lo necesitamos porque gracias al cerebro, los seres humanos que caminamos, que corren, que vuelan, que se mueven en el mar, es decir, todo aquel ser vivo, humano o no humano, mamífero, reptil, ave, insecto, etcétera, etcétera, son los únicos que tienen cerebro porque lo necesitan para buscar los nutrientes, la alimentación, el agua, y para la cópula, como hemos dicho, también para la descendencia y no se pierda la especie, que antes lo llamé empotramiento, pero bueno, da igual. Y resulta... Y entonces, ¿qué ocurre? Pero lo que sí hay que darse cuenta es que el ser vivo que no necesita moverse, como el hombre cojín de la serie de la que se avecina, que está todo el día sentado viendo fútbol, algún día estos seres desaparecerá su cerebro. ¿Por qué? Porque no lo necesitan. ¿Por qué? Porque llegará un día, si nosotros estuviéramos siempre sentados, terminaríamos como un vegetal, como un árbol. No te hace falta el cerebro, se atrofia. Yo estoy convencido que al nivel de vida que llevamos, por ejemplo, una de las cualidades que era la memorización, yo recuerdo cuando yo era pequeño, yo conocía 50, 60, 100 números de teléfono, ¿no? Sí. Yo conocía los teléfonos de todos mis amigos. Y eso se está perdiendo. Entonces son funciones que probablemente se pierdan y de alguna forma vamos a volver a un estado vegetal, que no es ni más bueno ni más malo, sino sencillamente eso demuestra que aquellos seres vivos cuyos nutrientes los tienen y los obtienen sin necesidad de movimiento, como puede ser un árbol que lo obtiene a través de las raíces de la tierra, del suelo, del agua, el sol, con la fotosíntesis, etcétera, etcétera, no necesitan cerebro. Y al no tener cerebro, nunca jamás han desarrollado ni desarrollarán la función de autoconocimiento. Probablemente el ser humano, bueno, al ritmo que vamos, si nos siguen dando comida sin hacer nada, pues entonces terminaremos como con un cerebro menos autoconsciente de sí y más dependiente, ¿no? Que bueno, que esto tampoco ni es más bueno ni es más malo, porque te va a morir igual. Da lo mismo. Claro, da igual. Pues nada, la segunda pregunta era también un poco sobre, en lugar de los números que nos decía Mary, pues Ana de Estados Unidos nos hablaba del Tantra y de las energías, que nos decía que se confundía con todos estos temas y que si esto también era un invento de la mente. Bueno, exacto. Explicado antes también esto. Yo creo que queda explicado. ¿Por qué? Porque la única evidencia y la única sentencia fiel y firme, y que todos sabemos, sin haberlo experimentado, sino porque lo hemos visto, es que vamos a desaparecer. Y esto, que es la única realidad palpable que todos conocemos, es contra lo que todos luchamos. Para una vez en la vida que descubrimos algo en que todos estamos de acuerdo, fíjate cómo somos, ¿no? Una vez en la vida, por fin, la humanidad entera sabe que se va a morir. ¿Pero qué ocurre? Que no quiere. ¿Por qué? Porque el ego quiere perpetuarse en la eternidad. Y entonces se inventa toda esta parafernalia. Todo el mundo de la espiritualidad, de la magia, de las energías, de los chakras, de esto, de lo otro. ¿Por qué? Porque no quiere. No quiere. Como un niño pequeño que tiene que ir al colegio. Ay, que no quiero. Sí, que no quiere. No quiere. Y nos inventamos. Es marear la perdiz, ¿no? Es que todo es tan simple, Pepe, al final. Si es que no hay que hacer nada. Lo que pasa es que cuando no quiere algo, estás mareando la perdiz, ¿no? Y todo esto es un mareo de perdiz, que no sirve para nada. Yeah. Bueno, a ver, que yo respeto al que quiera creer, al que le guste. Claro, exactamente. El que lo quiera hacer, que haga lo que quiera. De hecho, a veces, claro, es que la idea, estas cosas cuando están ahí, a veces, yo por ejemplo, me gusta experimentar cosas, pero por el disfrute, no para conseguir nada, porque ya soy consciente de que no hay nada que conseguir. Entonces se trata de vivir la experiencia, sea la que sea, y soltarla. Vivir sea lo que sea y soltarlo. Y da igual la que sea, porque no es buena ni es mala, es simplemente una experiencia que estoy teniendo. Entonces si quieres hacerlo, yo ya te digo, yo lo vivo desde ahí. Me apetece esto, es nuevo, no lo conozco.
pero por el disfrute, porque sé que no me va a llevar a ningún sitio, porque ya estoy donde tengo que estar. No hay ningún lugar a donde ir. Es ese viaje sin distancia que solo existe ahora, este momento, y todo está ahí, y todo está ahí, y no hay nada más. Entonces el problema está cuando creemos o hacemos cosas pensando que vamos a llegar a un sitio o vamos a tener un estado X o vamos, yo qué sé. Hay tantas cosas que se inventa el ser humano que en realidad es todo tan sencillo y es un descanso cuando dices, wow, si no hay que ser nada, nada más que vivir. Solamente hay que vivir y no hacer nada más. Estaba buscando algo que había leído antes mientras decía esto, ¿no? Porque venía a colación de lo que tú ahora estás hablando, ¿no? Que era eso, bueno, algo que decía en el escrito, ¿no? Que cada uno tiene su hobby, cada uno tiene su hobby. Y lo importante es saber que, bueno, que no es necesario luchar por un hobby determinado, porque, oye, cada uno tiene su maquinita, se puede descargar el programa que quiera, puede jugar a la Play, puede... decía que un chiste que vi hoy, no sé dónde, que, bueno, que quería haberlo hecho una captura y habértelo enviado porque te hubiese reído, ¿no? Y alguien lo tenía puesto en su estado, ¿no? Y ponía, a mí en la vida me han usado tanto, ¿no? Y han jugado tanto conmigo en la vida y ya estoy en el Play Store, ¿no? Para que podáis descargar gratuito, dice. Me lo han pasado a mí también Han jugado tanto en la vida conmigo que ya me podéis descargar en el Play Store o en el Apple Store. Estoy ahí, sí. Descárgate y puedes jugar tú también conmigo. Claro, ¿por qué? Porque esto es un juego, es un entretenimiento. Por eso tomárselo a pecho es un absurdo. ¿Por qué? Porque entre otras cosas siempre va a haber alguien que nos ponga en tela de juicio. Y esto no hay nada. Claro. Siempre va a haber alguien que diga lo contrario. Yo cuando, muy bien, vale, existen los fantasmas, existen las almas, existe esto, existe la conciencia, bueno, muy bien, ya está, estupendo. Pero que sepas que siempre va a haber alguien que te diga lo contrario. ¿Por qué? Porque en el momento que tú dices existe algo que tú nunca lo has visto ni lo vas a ver, simplemente es una creencia. Ojo, y esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia entre creer y constatar a través de tu autoexperiencia, del autoconocimiento y de la autoobservación. Y la no dualidad, mucha gente se cree que no dualidad es todo. No, 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 no. La no dualidad no cree en nada, en nada. Algunos hablan, no, pero es que no hay creencia. En el momento que estás creyendo en algo que tú no has testado, que tú no has corroborado por ti mismo, y aunque lo corrobores, siempre será una percepción subjetiva tuya. Porque ni siquiera la muerte existe. Esto que he dicho, estamos hablando, ¿no? Es la única realidad palpable, claro, la única dentro de esta ilusión, porque estamos hablando desde la ilusión, que es la dualidad. Y estamos hablando la inexistencia, llamada esta persona que está aquí diciendo esta chorrada, ¿no? Pues esto que es inexistente está hablando de algo inexistente como es la muerte. Luego esto sería, pues no sé, un discurso a grito de mudos, ¿no? No sirve para nada. No sirve para nada. Claro, porque no podemos dar fe de nada. No tenemos credibilidad. No tenemos credibilidad. Luego, digamos lo que digamos, no sirve para nada. Eso es una chorrada aquí. Estamos hablando por hablar y pasamos un rato. Y por eso está perfecto. Que le gusta el fútbol, que vea el fútbol, que le gusta que vaya donde quiera. Al final, cada uno tiene que descubrirlo por sí mismo. Claro. Porque da igual lo que se hable, porque precisamente de lo que pretendemos, es como decimos en muchas ocasiones, ¿no? Las palabras solamente apuntan en esa dirección, pero no, como eso no tiene nombre y no se puede explicar, cualquier concepto que le pongamos es mentira. Lo que pasa que, bueno, apuntamos ahí, pero a través de esa quietud, de ese observar, de ese testigo que hablamos siempre, ¿no? De observar. Entonces, mira, aquí Alfonso nos pregunta, ¡hola, Alfonso! ¡Bonito! Dice, ¿podríamos estar hablando de distintos estados de conciencia entonces?
Los distintos estados de conciencia son distintos, perdón, distintos estados de conciencia mental. De conciencia mental. Tú mentalmente puedes tener un estado, pero la verdad que no existe, porque la verdad como tal no existe porque es una palabra. Es una palabra, la verdad es una palabra. Es como lo absoluto, el parabrahman, son palabras, conceptos, ¿no? Pero sería la ausencia de conciencia, la ausencia de estado, la ausencia de conocimiento y la desaparición absoluta de la ensoñación. Sería más allá, pero ni siquiera más allá porque ya estaríamos usando palabras. La conciencia es una función del cerebro. Es una función cerebral. Y si no hay un cerebro que tenga esa función particular, no existe ninguna conciencia. Por eso un árbol no habla de conciencia. Por eso un perro no habla de conciencia. Y por eso un niño pequeñito de 4 años no habla de conciencia. Porque aún no ha entrado en esa dinámica de metaconciencia o autoconciencia. Ahora, si queremos creer que hay una conciencia que lo observa, que lo ve, que está, que sube, que baja, eso ya estamos dentro de la elucubración, dentro de las creencias, dentro de la fe. Pero realmente, cuando una persona entra en el sueño profundo sin sueños, no hay ninguna conciencia. Cuando una persona se desvanece y se desmaya y se cae como un chupón en un bar y llega la ambulancia, que normalmente suele llegar 50 minutos más tarde, y si hay suerte que no se ha muerto todavía, cuando por fin llega, bueno, la policía ya no te digo, cuando por fin lo levantan y aquella persona vuelve en sí, le preguntas, ¿dónde estabas? ¿Dónde estaba tu conciencia? Y te dirá, no lo sé. ¿Qué es lo último que recuerdas? Que iba a pagar y no tenía dinero. Probablemente. Por eso se cayó como un chupón, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que no lo sabe, porque no estaba. Por tanto, no hay conciencia. Porque si queremos creer que la conciencia es algo que está eternamente ahí observando, nunca jamás desaparecería en una operación con anestesia general. Nunca jamás desaparecería en el sueño profundo sin sueño. Y nunca jamás desaparecía jamás de los jamás. Y esto sería una puta locura llena de conciencia, ¿no? Con tanta gente que ha aparecido por la Tierra. Y luego, aparte, sería algo inherente e inmanente en todo ser vivo. Pero solamente los homínidos humanos, Homo sapiens, y en determinados estados de conciencia mental, hablamos de conciencia. Pero si no hay una autoconciencia en estado de vigilia, nadie habla de esta temática. No habla. Eso son ya teorías, eso son creencias. Eso es como hablar, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, ¿no? En determinados sectores del cristianismo se habla de la ascensión de María a los cielos en cuerpo y alma, ¿vale? Esto fue en un concilio vaticano, no recuerdo cuál de ellos, 30, pues no me acuerdo, que fuera, no viene tampoco al caso. Bueno, pues ahí se hizo un dogma de fe, se llama dogma de fe. Hay dogmas de fe que hablan de, bueno, de una conciencia universal, no sé, y hay un dogma de fe que dice que María ascendió en cuerpo y alma al cielo. ¿Eso lo ha visto alguien? ¿No? ¿Lo ha demostrado alguien? Tampoco. Pero un dogma de fe. Entonces, hablar de conciencia como un ente o un estado universal fuera del cerebro, que no tiene nada que ver con las conexiones neuronales, eso es un dogma de fe. Ojo. Y de dogmas de fe podemos hablar lo que nos dé la gana. Podemos hablar de, pues de la sonrisa, ¿cómo se llamaba? De Batman, de Spiderman, del Capitán Salami. De lo que queráis. Sí, sería un dogma de fe. Pero claro, eso no es. Es para ti, es para tu creencia. En el momento que haya alguien que te diga lo contrario, es otro dogma de fe tan respetable como el tuyo y tan cierto como el tuyo. Porque tú no puedes demostrar ese dogma de fe. No se puede demostrar. Y todo lo que no es empíricamente demostrable, y a pesar de eso, esto
que habla, que cree, que demuestra empíricamente es una ilusión. Todo, Así, claro. estamos hablando dentro de la ilusión. Sería como, te voy a poner otro ejemplo, hablar de conciencia, de lo absoluto, del parabrahman, de no sé qué, bueno, de 20.000 cosas, ¿no? Sería como dentro del sueño, imagínate el sueño onírico, ¿no? Tú estás esta noche soñando, ahí durmiendo, soñando, la fase REM, pues dentro del sueño estás soñando otros sueños y dentro de esos sueños más sueños. Y dentro del sueño tratas de convencer entre sueño y sueño, no, yo tengo la razón, esto es así, esto es, no, esto es lo mismo, no tiene sentido. Porque si partimos de la base de que esto es insustancial, el pensamiento, ¿qué es? El sujeto, ¿qué es el propio pensamiento, esa propia información? Porque el sujeto es información mental, descarga eléctrica en neuroconectores. Y todo este circuito neuronal, como he dicho, 85.000 millones de neuronas aproximadamente. Esto nadie lo ha contado, pero bueno, aproximadamente. Se sabe porque, no, sí, os lo voy a explicar, porque se sabe que hay aproximadamente 85.000 millones de neuronas, porque se coge un trocito de cerebro, se miden las neuronas, se cuentan las neuronas que hay y dicen una regla de 3, ¿no? Si en este trocito hay X, en el 100% del cerebro hay X y aproximadamente sale 85.000 millones. Bueno, pues el resultado de todo eso es el pensamiento, o sea, la mente. Y una de las funciones, entre otras, es la autoconciencia y el pensamiento. Y ahí surge el sujeto, como una función cerebral. Pero eso no es una realidad palpable tampoco. Eso es un fenómeno que no va a conocerlo nunca ni la madre que lo parió. Y que ya se está reproduciendo de forma artificial. Se está reproduciendo de forma artificial no solamente células que se autorreproducen, que esto es nuevo, no lo hemos hablado, todavía no lo he hablado contigo, pero ya se ha hecho ya experimental, se ha hecho células no vivas, sino sintéticas que se autorreproducen. Y no solamente eso, existe inteligencia artificial que se autoconoce y decide aprender, decide no aprender, decide cosas por sí mismo, es decir, ya tiene autoconciencia. Cuando juntemos esta nueva mecánica biológica o biomecánica con la inteligencia artificial, dará resultados a otro tipo de seres que tendrán el derecho a llamarse humanos también, porque tendrán sus propios dogmas. Probablemente lleguen a creer cosas. Mira, Alfonso nos vuelve a preguntar, dice, ¿cómo saber cuándo estamos más allá de la ilusión de esta realidad soñada e incierta? Bueno, el hecho de saber que esto es una ilusión es sencillamente eso, es una comprensión. No sé si esa es la pregunta, o sea, ¿cómo saber cuándo estamos más allá de la ilusión, de esta realidad soñada? Bueno, es que la cuestión, a ver, tú puedes comprender, tener una comprensión de que esto es una ilusión, ¿vale? Y eso ni está bien ni está mal. Eso es como tener un tío en Granada, eso no sirve para nada. Pero, no, y te lo explico por qué, muy sencillo. Ahora imagínate otro sujeto que no eres tú y que en este momento está en un bar tomándose una copa de vino fino. Y él nunca jamás en su vida se ha planteado que esto sea una ensoñación. Él está preocupado porque el partido político de no sé qué o porque su equipo de fútbol no ganó la liga, ¿vale? Él es otra ensoñación, igual que tú, igual que yo. Con la diferencia de que a ti te está preocupando un asunto y a él otro asunto distinto. Pero no significa que él esté más lejos ni más cerca de la verdad. Él está tan cerca y tan lejos de la verdad como tú y como yo. Porque no hay ninguna verdad. Porque hasta la comprensión de entender que esto no tiene sentido y de que esto no va a ningún lugar, no significa que tú vayas a tener un premio, ni vayas a ir a un lugar especial por ello. Por eso es absurdo tratar de convencer a una persona de algo que no le interesa. Porque es que, aunque lo que tú crees que es interesante y lo que él cree que es una gilipollez, son la misma cosa, exactamente la misma cosa. Nosotros nos entretenemos con esto, porque nos ha dado por aquí. Menos mal, nos podía haber dado por robar o por vender drogas y todo eso, pero bueno, nos ha dado por esto.
Que Como tampoco dice, pasa nada. cada Igual no loco habríamos con hecho su rico tema, venido, ¿no? ¿no? ¿El Cada qué? loco con su tema, Cada cada loco con su tema. loco con su tema. Ya lo Pero no dicen ahí, ya lo significa dicen. que porque una persona haya dicho o haya llegado a una comprensión, dice, vamos, yo tengo un cerebro, esto es así, y esto no tiene, vale, muy bien, esto es un sueño, esto no tiene sentido, vale. No significa que tú vayas a despertar en algo especial. No significa que tú te hayas iluminado, ni que hayas trascendido. No existe ningún iluminado. No existe ningún ser despierto. No existe ninguna conciencia elevada. Solo existen pensamientos que se dicen a sí mismos, yo soy una conciencia elevada, yo soy un iluminado, yo soy un... y tú no. Vale, tú no, yo sí. Ya estamos en la... Estamos. Y también, y también existen personas, mentes, que creen que existen iluminados y señalan a otros como iluminados y los señalan como despiertos. Pero eso no sirve para nada tampoco. ¿Sabes por qué ocurre esto? Pues muy sencillo. La gente necesita creer en algo. Porque como no quiere aceptar la desaparición a través de la muerte del sueño, porque la muerte en definitiva lo que significa es que este sueño, que es una falacia, va a desaparecer. Y se va todo a tomar viento. Eso es la única realidad, entre comillas, que sabemos. Que nunca vinimos y esto va a desaparecer. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay mentes que ante el miedo a la muerte, el miedo a desaparecer, el miedo a desvanecerse, creen y crean ídolos, mitos, gurús, bueno, personas especiales que ellos dicen que están iluminados. ¿Por qué? Porque de esta forma encuentran una esperanza. Creen que pueden, si llegan a ser como ellos, podrán sobrevivir a la muerte, al desvanecimiento. Podrán sobrevivir a la muerte, equivale a despertar del sueño. Y del sueño no despierta a nadie, como nadie sobrevive al desaparecer en la muerte. Pero ¿qué ocurre? Que esto es algo que interesa a determinadas personas porque le hace sentir bien. Para ellos una esperanza, ¿no? Y se lo inventan, se lo creen, no lo pueden demostrar, ni nunca jamás lo van a demostrar, porque nadie ha vuelto. Y aparte porque nadie ha venido, ¿no? Porque esto es una ensoñación, ¿no? Pero bueno, hay que respetarlo. Lo que es un absurdo es tratar de convencer a algo. Eso es el absurdo más grande. Eso es como si una Tiene persona, sentido. vamos a ver, eso es como un fan, un hincha del Real Madrid y llega un hincha del Barcelona y trata de convencer. Eso es la tontería más grande que existe en el mundo. Cada uno a un lugar de la barra y todos separados, todos contentos. ¿No? Es un absurdo. Pues nada, ya hemos pasado la hora y media, Pepe. ¿Qué Sí. nos dice por aquí Alfonso? La muerte es el fin sin ningún tipo de nada Sí, detrás, nada, sin no. ningún tipo de nada detrás. Yo no sé La nada. muerte Yo sí que es no el sé fin del nada. sueño. Es el fin del sueño. ¿Vale? La muerte en sí no existe. Es cuando el sueño se desvanece. Al final lo que llamamos muerte es soltar el Sí, cuerpo, soltar este cuerpo. cuando Pero viene, claro, cuando naces, nadie sabe que ha nacido porque no había memoria. Porque no había memoria con recuerdo para saber que ha nacido. Y cuando llegue ese momento, el final, sería como cuando te quedas dormido y entra al sueño profundo en el cual no hay nadie consciente de nada. Pero ¿qué ocurre? Y te pregunto, ¿tú alguna vez has recordado cuándo, en qué momento entraste en el sueño? Nadie lo sabe. Nadie puede decir, yo a tal hora entré en el sueño. Pues de la misma forma te aseguro que jamás sabrás cuándo has muerto. Primero, porque no va a tener capacidad mental para verlo, ni sentirlo. Y segundo, porque ya no habrá nadie que pueda testificar esto se ha acabado. pues nada, tenemos ahí a Muchísimas Alfonso gracias. haciendo muchas preguntas. Claro que sí, muchas gracias por Vaya, participar. Bueno, Pepe, pues, yo creo que ya hemos cubierto el cupo, y así, también. ya hemos pasado la hora y media. Entonces, pues nada, pues como siempre, gracias a todos los que nos habéis acompañado, los que habéis participado, los que no también. Gracias, Pepe, como siempre. Gracias a ti. La semana que viene no tendremos live, pero volveremos.
damos. Nos damos un respiro también, de vez en cuando. Vale. Así que nada, gracias, gracias, gracias. ¿Qué te voy a decir? Como Gracias. siempre, mi casa es tu casa. Muchísimas gracias a todos. Y Gracias gracias a a ti, todos. siempre. Hasta pronto. Ay, espera, que por aquí nos dicen alguna pregunta ahora. Sí, Ay, Pedro, gracias a ti sí, también por tu Pedro, pregunta. Alfonso, Hasta pronto. Marisol, Todos, a todos. Gracias, gracias, Wilson. Gracias. Sí. Adiós. gracias.